Y en temas de salud, el consumo de drogas en adultos mayores es un problema que alerta a sus familiares. El aislamiento, soledad, abandono, marginación, pobreza, desocupación, jubilaciones económicamente insuficientes y socialmente excluyentes, así como la falta de trabajo, son solo algunas de las situaciones que llevan a los adultos mayores a adquirir algún tipo de adicción, como el alcoholismo, tabaquismo, y si en la juventud se consumió una droga y creó adicción, no se modificará durante la edad adulta. Incluso, una adicción podría ser también el exceso de trabajo. Hasta ni dormir por hacer flores, muñequitos, de todo. Pero todo se acaba y ya no puedo ahora manipular este brazo. De acuerdo a un estudio, las personas mayores de 65 años consumen 30% de las drogas prescritas y 40% de medicamentos de venta libre. 90% de los mayores de 65 años consumen por lo menos un fármaco. 70% consume 2 o más fármacos. 40% de los mayores de 65 años consumen psicofármacos como antidepresivos. Don Rubén tiene más de 70 años. Su situación económica es precaria. Esto lo ha llevado a padecer depresiones. No, a veces, no, pues más bien salgo a dar la vuelta porque no me distrae estar en la casa. Me viene más depresión o lo que sea. Me distrae más estar viendo a la gente. Es lo que hace uno. Claro, otros pues, tienen menos problemas, los pensionados. Otros buscan la manera de evitar cualquier tipo de adicción a medicamentos, televisión, juegos y prefieren viajar con frecuencia. Lo que yo más hago es convivir con mi pareja, porque pues estamos jubilados, así es que andamos paseando por todos lados, al interior de la República o aquí en el Distrito Federal. Hemos visitado Huatulco, San Luis Potosí, Chihuahua, varios estados. Los expertos recomiendan como primer paso, se debe reconocer que tiene un problema, leer más sobre la adicción que padezca, trabajar sobre sentimientos de vergüenza o culpa y utilizar cualquier técnica que conozca para superarlos, perdonarse a sí mismo, vivir el momento presente y con personas que lo estimen y apoyen. Con imágenes de Jorge Barajas para Capital 21, Saray Mariscal. Precisamente para hablarnos sobre este tema nos acompaña el doctor Miguel Ángel Mendoza Meléndez, él es director de investigación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Muy buenos días, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. El Instituto acaba de realizar una encuesta, un estudio sobre el comportamiento de los adultos mayores en el consumo de este tipo de sustancias. ¿Qué es lo que encontraron? Sí, el estudio lo realizamos en conjunto con el Instituto de Atención de Adulto Mayor de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Lo que encontramos básicamente es que, primero, no sabíamos, es el primer estudio que se hace en esta población, porque las encuestas terminaban a los 65 años y no se había hecho estudios en el país respecto a eso. ¿Cuál era la razón? Generalmente es por cuestiones metodológicas, ¿no? En este sentido, y porque la población de adultos mayores aún apenas ahorita es una transición demográfica, no era como un foco de atención principalmente. Lo que encontramos básicamente, exploramos el consumo de drogas y otros factores, no nada más las drogas. Lo que encontramos es que el principal problema de consumo es alrededor del 30% el consumo de alcohol actual, que es la prevalencia actual en adultos mayores. El 9%, alrededor del 10% del consumo es el abuso riesgoso del alcohol en esta población. Aproximadamente el 1% de esta población tiene dependencia al alcohol, principalmente. El tabaco, bueno, estos datos son muy similares a la población de entre 18 y 65 años, no hay mucha diferencia, ¿no? Es algo muy importante. En cuanto a tabaco, también el consumo de tabaco es importante y la dependencia también. Lo que sí nos encontró datos duros, posiblemente porque es otra generación, otra etapa, en consumo de drogas ilegales. Ahí no hay un dato que podamos alarmarnos, ¿no? Más sin embargo, no quiere decir que no suceda. No quiere decir que no sucede en algunas personas o en algún grupo específico, ¿no? Es una población que se encuentra
con constantes cambios dentro de su vida, la pérdida de seres queridos, quizás la pérdida del estatus social debido a la jubilación, etcétera. Se enfrentan a situaciones que quizás incluso pudieran generarles alguna depresión, y esto pudiera hacer que fuera pues mucho más sencillo que cayeran en algún tipo de adicción. Pero ¿cuáles son los factores que condicionan el consumo de estas sustancias precisamente en los adultos mayores? Ok, con base en el estudio que realizamos, los factores principalmente que salen relevantes en los artículos que hemos publicado es puntajes altos, no es depresión como diagnóstico porque todavía no se hace, pero puntajes altos de sintomatología depresiva, este es uno de ellos. Otro tiene que ver con factores sociales, como tú ya mencionabas. La etapa en adulto mayor es una etapa más de la vida. Sin embargo, hay diferentes momentos en los que tiene que uno adaptar a esas nuevas etapas, como es la jubilación, como es la pérdida de seres queridos, como lo mencionaste, los hijos, etcétera. Esos factores tienen que ver con funcionalidad geriátrica. Yo cómo me muevo físicamente, cómo soy autónomo para poder seguir haciendo mis actividades, y la otra cómo me relaciono con mis cuidadores, si es que yo necesito cuidadores o no necesito cuidadores. Entonces esa interacción de factores sociales con estos puntajes altos de depresión o ansiedad incluso, son los factores que hemos encontrado como de riesgo o asociados al consumo de alcohol. ¿Cómo afecta de manera social y también en la salud el consumo de estas drogas o de estas sustancias a la población? Porque es una población que ya viene teniendo enfermedades crónico-degenerativas e incluso mentales, ¿no? Como lo veíamos en el sondeo, y de hecho consumen pues muchos medicamentos que quizás puedan derivar en alguna cuestión adictiva, alguna adicción a este tipo de medicamentos que son prescritos. Sí, muchas veces aquí el problema es que en esta etapa llegamos con una calidad de vida un poco mermada porque tenemos otras enfermedades, ¿no? Sí. Asociadas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Y generalmente esta población utiliza medicamentos prescritos, más de 2 o de 3 medicamentos. Sí. En el estudio encontramos que es más de 5 medicamentos, la mayoría de los adultos mayores tienen. Algunos de estos medicamentos, más bien la mayoría son prescritos, y algunos pueden tener potencial adictivo. Ejemplo, también en esta etapa de la vida, el adulto mayor cambia su fisiología del sueño. ¿Sí? Es una forma de dormir diferente, que es normal para esta etapa, pero a veces se prescriben medicamentos para poder lograr que se duerma como nosotros en una etapa más joven, ¿no? Claro. Horas. Sin embargo, estos medicamentos, o para calmar la ansiedad, se dan medicamentos para calmar la ansiedad, y esos medicamentos que se llaman benzodiazepinas a veces tienen un potencial adictivo. Entonces, aquí el punto es saber cómo prescribir, ¿sí? Y canalizar a los adultos mayores a una atención especializada de geriatría, ¿no? Como tal, y básicamente, ¿no? ¿Cómo podemos evitar o prevenir este tipo de adicciones? ¿Qué papel juega la sociedad, qué papel juega la familia y qué papel juega el médico de cabecera? Yo creo que algo muy importante es cada vez irnos entendiendo que nuestra población está teniendo una transición epidemiológica y cada vez vamos a ser adultos mayores en unos 20 años, ¿no? En este caso. Sí. Y entonces requerimos atención especializada para este tipo de población, no nada más médica, sino de infraestructura, y también requerimos atención incluso psicoterapéutica y de salud mental en este caso. Eso es lo primero que hay que entender y atender en este sentido. Y por último, lo importante también es comprender que el adulto mayor tiene una fisiología, una forma de socializar diferente, se está adaptando a otra etapa, y entonces hay que entender, comprender y conocer cómo se está realizando eso, ¿no? Y tener apoyo, ¿no? Desde la familia, apoyar a los adultos mayores para que se encuentren bien, tanto social como económica, mental, físicamente, en todos los aspectos de su vida. Esta cosa que mencionas es muy importante. Eso se llama el apoyo social percibido en el adulto mayor. Sí. Tiene que ver con el cuidador en casa, en la familia, ¿no? Hay adultos que requieren ese apoyo social, y es muy importante ese apoyo social y que lo percibe el adulto mayor, ¿no? Doctor Miguel Ángel Mendoza, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a los espectáculos al volver con Marco Antonio Silva. No se vaya. Después del corte volvemos en A Tiempo 21.